muchas gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Esta vez nos acompaña Jezreel Salazar. ¿Jezreel dije correctamente? Jezreel. Sí, Jezreel Salazar, perdóname, Jezreel. Prometo equivocarme varias veces a lo largo de estas charlas con tu nombre. Perfecto. Muchas gracias al Estanquillo por darnos la oportunidad de estas charlas. Gracias a nuestro querido Aldo que está presente y que está siempre trabajando para ver qué fechas, qué personas, cómo le hacemos para tener lo mejor de lo mejor en estas charlas. Muchas gracias. Jezreel. Jezreel. Dímelo una última vez. Jezreel, ya, prometo que es la última vez. Jezreel, fíjate que hemos estado, estas charlas tienen desde octubre, más o menos del año pasado, y me he ido dando cuenta que los invitados tienen un gran anecdotario sobre Monsiváis. Nos hablan de que todo el mundo lo conocía, los taxistas, cuando se subía a un taxi de inmediato lo reconocía la gente en la calle, lo paraba, y me da la impresión de que ese anecdotario ha terminado por sepultar un poco, al menos, tal vez no en la academia, pero digamos en la vida cotidiana, en los lectores de a pie, ha terminado por sepultar los textos. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, eso es bien extraño y bien paradójico de la figura de Monsiváis, ¿no? La cuestión de que es el escritor como más público, decía Adolfo Castañón, ¿no? Que había tenido México, en el sentido de que todo el mundo lo podía reconocer, incluso en la calle, como alguien que había traspasado las fronteras de lo que es nada más la República de las Letras, ¿no? Y al mismo tiempo es un escritor completamente secreto, me parece, ¿no? Y eso es muy rara, esa paradoja, ¿no? El más público de los escritores es alguien a quien no se le lee prácticamente en la actualidad. Antes se le leía mucho como en la columna periodística, ¿no? Sí, claro. Se le escuchaba en todos los comentarios, en el ¿no? radio, en la televisión. Exacto. Claro. Y eso se convirtió como casi en un ya para qué lo leo si ya me dijo lo que me tenía que decir en el radio o en la tele. Sí, ya sé qué es lo que va a decir, ¿no? Entonces había como un prejuicio, ya sea positivo o negativo, en torno a Monsiváis. Y yo creo que eso tiene que ver con todo justo este anecdotario, esta figura de leyenda, de manera tal que Monsiváis se convirtió en una suerte de personaje como los que él mismo solía cronicar, ¿no? Sí. Entonces es un personaje fundamental de la vida cultural mexicana, ¿no? Claro. Y que por lo tanto se vuelve una especie de barrera, un obstáculo para acceder a sus ideas, a su capacidad creativa, a los textos en donde él estaba todo el tiempo reflexionando sobre quiénes éramos y también proponiendo formas de concebirnos y de relacionarnos con los otros, ¿no? Entonces, pues lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, fue parte como de su propia agenda, es decir, hacerse público, es decir, estar mejor dicho, fuera de la ciudad letrada tal como la concibe Rama, es decir, fuera de estos circuitos intelectuales, para darle voz y voto, diría yo, a toda la sociedad, digamos, externa, a diversos grupos sociales, a diversos grupos de orientación sexual distinta, a partidos políticos, a sociedad, a los de las marchas, es decir, formaba parte como de su agenda personal. Sí, yo creo que es como una agenda en realidad política, ¿no? Porque detrás de toda la escritura de Monsiváis en realidad hay como un proyecto de nación, ¿no? Entonces ese proyecto de nación está basado como en el laicismo, en la pluralidad y en un tipo de sociedad en la cual la exclusión y la intolerancia ya no tengan cabida, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es construir una estrategia tanto política como estética para poder ponerle atención a todas aquellas sectores, voces y personajes que no estaban dentro de lo, como diríamos, reconocido, normalizado, validado, ¿no? Por eso le va a poner atención a la lucha libre, a las movilizaciones populares, a escritores que no habían tenido ningún reconocimiento, a la caricatura, a una serie de fenómenos culturales en general,
y que de algún modo los estaba poniendo en el centro, ¿no? Entonces yo creo que a lo marginal en el centro. Exacto, esa es como la estrategia básica, ¿no? Ponerle atención a aquellas cosas marginales para que puedan tener cabida dentro de lo que era una sociedad muy cerrada. Pero dices muy bien, era una estrategia por una parte estética y por otra política, porque también se cree mucho que era una suerte como de estrategia sentimental. Yo voy a reconocer a la lucha libre y a los luchadorcitos de plástico, porque cuando era niño yo los compraba y me gustaban, es decir, como si tuvieran solamente una necesidad sentimental de recuerdo, de memoria y de nostalgia. Pero en realidad su nostalgia siempre es crítica. Si leemos, por ejemplo, sus textos sobre, digamos, alguien absolutamente popular, Agustín Lara, de pronto lo critica bastante y habla sobre sus canciones de prostitutas, diciendo lo que hace es estetizar esta prostitución sin darse cuenta que había, y ya te da el dato duro, había 40,000 mujeres en la calle que se prostituían y que estaban en condiciones ínfimas y que no estaban consideradas, Es decir, le da la vuelta a esa idea que de pronto nos deja desde afuera la sensación de que le gustaba lo popular por un rollo como sentimental y o nostálgico. Sí, claro, yo creo que en realidad su literatura no responde precisamente a la nostalgia, sino a la necesidad de construir memoria, ¿no? Entonces, él está pensando la recuperación de los recuerdos, digamos, pueden ser personales, pero para volverlo una memoria colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como parte de toda esa función del cronista que está intentando acumular como es esperado, porque eso es algo muy propio en Monsiváis, como esa obsesión acumulativa que tenía, y este espacio justo del Museo del Estanquillo es un producto de ello, ¿no? Sí, claro. Porque todo el coleccionismo de Monsiváis tiene que ver con esa necesidad de dar cuenta de todo lo que era la ciudad de México, pero en general también la cultura del país, ¿no? Sí. Entonces, más que como esta cuestión sentimental, porque sí él rastrea como afectos y sentimientos de una sociedad, pero no los reduce como a su propia sentimentalidad, por decirlo así, ¿no? Sí. Y lo otro que decías es cómo tiene una mirada crítica siempre, ¿no? Es decir, sí está mirando de otra manera el mundo cultural popular, ¿no? Sí. O sea, la cultura popular, yo creo que es de los primeros escritores en México que no ve lo popular como una amenaza o como algo en términos peyorativos o negativos, sino que lo está reivindicando y está hablando desde ahí, incluso, ¿no? Entonces es un cambio muy, muy importante, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que tenga una mirada completamente positiva de lo que es el mundo popular, ¿no? Exactamente, porque ahora se ha dado, digamos, como a entender le gustaba todo lo popular y lo veía casi sin crítica, sino lo adoptaba y lo presentaba como algo casi natural dentro de la sociedad. Decías dos cosas que me importan mucho. Tenía una propuesta estética y una propuesta política. Si quieres empecemos por la estética. ¿Cuáles eran sus propuestas estéticas a la hora de escribir? Pues yo diría que lo que hace es un modelo de escritura que podríamos pensar que es como literatura democrática, ¿no? O sea, frente a los modelos muy tradicionales en donde un escritor narra a partir de una primera persona, ese narrador omnisciente lo sabe todo e impone todas las decisiones, y el lector no tiene nada que hacer más que escuchar o disfrutar de eso que está en el texto. Monsiváis lo que hace es construir un tipo de literatura en donde todo está dejado al lector, ¿no? En términos de interpretación, ¿no? Sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en un recurso que aparece todo el tiempo en los ensayos y en las crónicas, que es que duda, siempre está dudando, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es lo que pienso, al menos por el momento, ¿no? Siempre tiene como esta capacidad de poner en incertidumbre su propia autoridad. Claro. ¿No? Y eso lo que hace es ir en contra de un discurso jerárquico que viene de arriba, autoritario, ¿no? De la ciudad letrada, sí. Exacto, ¿no? Sí. Entonces hay una voz como antiautoritaria en las estrategias literarias de narrar, ¿no? Esa sería una de las cosas, pero hay muchas más. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en Crónicas de Días de Guardar, en donde incluso hay test, que puedes o no contestar, pues, pero que te propone contestarte de si eres machista, de si eres nacionalista, de si lo eres o no lo eres, pero es
meter algo de la cultura popular en el sentido de que eso regularmente se hace en las revistas femeninas o yo qué sé, y de pronto lo inserta en un texto y lo vuelve a la vez una crítica y un juego. Te está diciendo, no te hagas, tú también lo has hecho, tú también has hecho estos test, y ahora te propongo un test pero un poco más sofisticado, ¿no es así? Sí, cuando está mezclando esas cosas, yo creo que lo que está generando es como una escritura como bien abierta al diálogo con otras cosas, ¿no? Desde otros sectores, como ya decíamos, sí, pero también otro tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las fotografías en sus libros. Las fotografías, claro. Que eso no era común en la literatura en ese momento. Ahora lo hace todo el mundo. Exacto, ahora ya es un recurso como completamente normalizado, por decirlo así, ¿no? Aunque tenga otros sentidos. Aunque tenga otros sentidos y que no, se vuelve un poco más sofisticado, pero en realidad ya son muchos los escritores los que utilizan la fotografía como parte, además de un elemento narrativo, no solo visual, sino narrativo. Se convierte en parte del texto. Estoy pensando en Mario Bellatín, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Pero también hay otra cosa y es, por ejemplo, a quiénes cita, ¿no? O sea, porque las citas siempre son como referencias y darle un lugar en el propio texto a otros, ¿no? Establecer un diálogo. Y lo que se citaba en ese momento era alta cultura, ¿no? O sea, se citaba filósofos, escritores, pintores, artistas, ¿no? Sí. Y lo que está citando Monsiváis no solo es eso, sino son refranes, canciones populares, dichos, chistes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una mezcla ahí que es muy extraña, por eso nos parece tan extravagante su escritura y tan renovadora al inicio, al menos, por esas capacidades de poner en el espacio un lugar en donde muchos puedan hablar y muchos que además no tenían lugar en la literatura. Y por volver versiones autorizadas, cosas que no eran autorizables antes, ¿no? La música popular, por ejemplo, los anuncios de pasta de dientes, de jabones, y que de pronto pone el refranito o lo que sea, y lo convierte en una opción también de literatura. ¿Está Walter Benjamin ahí? Está Benjamin con este asunto de las citas y de que la ciudad está hecha como un texto. Sí, yo creo que está Benjamin y está Michel de Certeau y están, o sea, un montón de teóricos y críticos que vienen de los estudios culturales, vienen de lo que él está leyendo de teóricos del postestructuralismo, está la idea de la muerte del autor, de Roland Barthes, está en todo eso, ¿no? Le está dando lugar al lector, está intentando como quitar todas estas nociones que suelen ser muy comunes en nuestro campo cultural, ¿no? Y que incluso todavía pesan, y por ello es que a Monsiváis no se le consideró escritor durante mucho tiempo, porque él estaba apostando por una literatura más cercana al periodismo, que fuera de algún modo más efímera, que no fuera la constitución de la obra, ¿no? Como esta imagen de trascendencia, unidad y obra definitiva, ¿no? Y él todo el tiempo está haciendo otras cosas, ¿no? Sí, yo te decía hace rato que platicábamos que se ve difícil las obras completas, y me respondías muy bien, decías, es que está fuera de lo que él quería hacer, ¿no? Sí, sería un contrasentido respecto a su proyecto, ¿no? Respecto a su proyecto estético, porque él lo que buscaba era sobre todo la noción de que la obra no quedara completamente acabada, ¿no? Sino que era un proceso, algo en movimiento, algo que no es definitivo, ¿no? Entonces esa parte durante mucho tiempo estuvo muy presente. Y la otra cosa en contra de las obras completas es que él era súper autocrítico. Y entonces dejaba de lado muchos textos que le parecía que no debían de entrar en un libro, ¿no? Entonces, si uno se pusiera a buscar y a seleccionar, más bien a recopilar todo lo que escribió, pues no daría cuenta realmente de esa imagen autocrítica que tenía Monsiváis sobre su propia escritura, ¿no? Sí. Y ¿crees que por eso, es decir, por todas estas características que acabas de mencionar, se ha vuelto difícil a la hora de leer?
a pesar de que muchos otros escritores jóvenes y no tan jóvenes lo han retomado, como tú decías hace un momento, incluso sin darle crédito, sin decir que es una estrategia monsivásiana, o no sé cómo decirlo, sin decir que es una estrategia de parte de Monsiváis, se ha vuelto difícil, es decir, volver a leer un texto en donde hay un test, de volver a leer un texto en donde te exige que tú seas el que responda, que tú seas el que critique, que tú seas el que de pronto está puesto en el centro de la crónica como testigo y como actor. En realidad yo creo que ahora sería más fácil leer los textos de Monsiváis, porque sus estrategias se han difuminado, se han, digamos, esparcido por todo el campo cultural, y ahora hay muchos textos que responden a fragmentación, a discontinuidad narrativa, a tramas disgregadas, a muchas cosas que están presentes ahí, ¿no? Claro. Yo creo que lo difícil de leer a Monsiváis hoy es la figura cultural que representa, ¿no? Entonces, como se volvió una autoridad muy importante dentro del campo cultural mexicano, se le consideraba un patriarca y alguien que ejercía el poder de cierta manera, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ya no se le, digamos, hay como un gran obstáculo para llegar a los textos, ¿no? Porque los textos, si ahorita se leyeran, serían mucho más asimilables, mucho más legibles de lo que eran en el momento en que se estaban empezando a producir, en los 60, 70, exactamente. O sea, su figura ha jugado un poco en contra. Sí, yo diría eso, que es un proyecto tan exitoso el de Monsiváis, porque todas las estrategias que logra construir al final llevan a que ahora la lucha libre, por ejemplo, no sea una actividad menospreciada como algo vulgar, sino que sea algo central dentro de lo que consideramos que es la cultura mexicana, ¿no? La identidad de lo mexicano, ¿no? Claro. Y así con muchísimos otros procesos, ¿no? Como es el primero que está reivindicando a Frida Kahlo, por ejemplo, cuando a Frida Kahlo nadie le reconocía un papel importante, ¿no? Es el primero que está reivindicando a Álvarez Bravo, el primero que está haciendo un montón de referencias a, por ejemplo, lo que fue el 68, ¿no? Que al final esa mirada en torno al 68 es la que ahora domina la historia sobre lo que ocurrió, ¿no? Y entonces tiene ese éxito, toda esa estrategia de poner la marginal en el centro y de que todas esas experiencias, esas expresiones tengan un lugar, pero eso mismo lo llevó a él al centro, ¿no? Y eso mismo entonces lo lleva como a cierta institucionalización que impide o dificulta el acercamiento que ahora tenemos a sus obras. Yo creo que para sorpresa suya, el país y la cultura del país se convirtió en lo que él quería un poco, es decir, en poner al menos en poner en la agenda el matrimonio entre personas del mismo sexo, poner en la agenda el feminismo, poner en la agenda a las clases populares, poner en la agenda a los barrios, y que ahora se ha convertido en gentrificación, se ha convertido en que el tepache es cultura y en que te vas a las luchas como parte de la cena y después el teatro, ¿no? Sí, claro, porque siempre además pues hay estos procesos de apropiación, ¿no? Del capital sobre cualquier tipo de actividad cultural transgresora, ¿no? Sí, entonces claro. Ahí es donde está operando, ¿no? Y por eso es que Monsiváis pensaba el cambio como un proceso permanente, ¿no? O sea, él cuando piensa en sociedad civil está pensando como en una movilización permanente para construir espacios de disidencia, y no solo de disidencia política o social, sino sobre todo de disidencia cultural, ¿no? Sí. Por eso le pone tanta atención a las prácticas como la homosexualidad, como el feminismo, porque él piensa que es a través de ese tipo de prácticas como realmente la cultura puede cambiar, ¿no? O sea, él no piensa que el cambio está en lo político, él piensa que el cambio está en lo cultural. Sí, y lo que piensa es que si no hay ese ámbito de disidencia, lo que hace es que se esteriliza esa proyección, digamos, eso que un día fue rebeldía, que un día fue marginal, termina por formar parte del establishment. Exacto, por eso es que esa marginalidad siempre se tiene que estar renovando, ¿no? Porque si eso que era marginal se volvió centro, hay otras cosas que se han vuelto marginales o que siguen siendo marginales, ¿no? Y es a las que hay que seguirles prestando atención. Y ahí es donde ya entramos de lleno a su parte política, es decir, hablábamos de su estética, de cómo escribe, de cómo presenta sus propios textos, e incluso de cómo se presenta a sí mismo, porque él es parte de
su propia estética. Antes de llegar a lo político, me gustaría planteártelo. Creo que él, su figura, su rollo de los gatos, su presencia desgarbada, es como parte de su estética. Sí, en realidad todos los escritores no solo construyen estética en los textos, sino que construyen estética en la manera en que proyectan su imagen en un espacio público, ¿no? Es lo que algunos han llamado la política de la pose, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, Oscar Wilde, a partir de toda esa forma de concebirse y construirse como un dandy, implicaba un gesto político, ¿no? De transgresión a ciertas ideas de lo que debía ser un escritor, ¿no? Y Monsiváis en realidad eso lo trae del 68, ¿no? Porque ese en realidad es como el momento clave de su formación, ¿no? Sí. Entonces ese vestirse con pantalones de mezclilla y con cualquier playerita, es así como eso, ¿no? O sea, es un homenaje a Monsiváis, mira. Exacto, estamos homenajeándolo. Sí. Y no, tienes toda la razón, porque yo he visto fotografías, por ejemplo, donde está con Novo y con Pellicer, y está de traje y corbata, y es el Monsiváis que no reconocemos. Es el previo a los 60. Es el previo a los 60, en donde de pronto se da cuenta que es una forma de desautorizar a la autoridad, por decirlo de alguna forma, el venir a una presentación de un libro en mezclilla, en chamarra y en una camisa cualquiera. Es decir, es convertirse en lo marginal que de pronto tiene voz pública. Y es también como esta idea que él tenía mucho, que después a lo mejor ya no era legible, ¿no? Para las generaciones jóvenes, que es como su capacidad de rebeldía, su lugar contestatario e iconoclasta que estaba intentando reivindicar, ¿no? Ir en contra de la solemnidad, ¿no? Eso se ve muy, muy claro en su autobiografía, que a mí me parece una lástima que no esté vuelta a publicar, ¿no? Solo se publicó una vez, y es una maravilla de libro en donde él te está contando sus gustos, su formación tanto religiosa como política, ¿no? Pero que de pronto te plantea ciertas imágenes que son así alucinantes, que parecen salidas de una película de los hermanos Marx, ¿no? Porque por ejemplo, imagina qué sería lo que él haría si pudiera cumplir ciertos deseos, ¿no? Y uno de sus deseos sería grabar una película en la cual un hijo que no ha visto a su madre en 20 años, de pronto se la reencuentra y entonces la mujer llorando, ¿no? Va a abrazarlo y él saca un pastel y se lo arroja en la cara, ¿no? Y se la pasa contando anécdotas así, que son completamente desacralizadoras, que rompen con la imagen del melodrama, ¿no? Y que ahora son los Simpson. Exactamente. Esa lógica de los Simpson es algo muy, muy propio de Monsiváis, ¿no? Como completamente romper cualquier tipo de orden, de jerarquía, ¿no? Otra de las imaginarios que hay, de las fantasías que relata ahí, es como esto de ponerle tachuelas en una ceremonia como completamente oficial al que está hablando, ¿no? Al que se está homenajeando, ¿no? Entonces le pone tachuelas mientras está parado, ¿no? Ese tipo de cosas todo el tiempo está ahí intentando remarcarlas, ¿no? Como formas de disidencia, ¿no? Y de quitarle la seriedad a la literatura mexicana que tenía en ese momento, ¿no? Y entonces ahí podríamos decir, la estética es lo político también. Sí, o sea, van de la mano completamente, ¿no? Es decir, la imagen de la transgresión y de poner en duda el poder aparecía tanto en las columnas, por ejemplo, por Mi Madre Bohemios, ¿no? Donde todo el tiempo estaba vilipendiando las declaraciones de los políticos, de los jerarcas religiosos o de los empresarios, todo aquel que detentara algún tipo de poder en México, recopilaba esas declaraciones y todo el tiempo se la pasaba poniendo paréntesis en donde la R, que era como su marca, su voz, la redacción, exacto, ponía acotaciones que eran acotaciones burlonas y que en realidad mostraban la ideología que estaba detrás, la ideología autoritaria y sectaria que estaba detrás, ¿no? Que sin ir más lejos hoy son los memes.
Exacto, sí, por supuesto. O sea, por eso digo que todas las estrategias de Monsiváis están en nuestra actividad cultural de una manera ya completamente normalizada y que es como una de las grandes herencias, ¿no? Por eso digo que es muy exitoso su proyecto, ¿no? Pero ese éxito pues sí le juega en contra, ¿no? Y ahora lo tenemos también como esta figura a la que hay que homenajear, ¿no? Por todas las cosas que ha hecho, pero que también en estos que cada vez se le estudie más, que se le homenajea, eso es una forma de normalizarlo, ¿no? Y eso también es como el peligro. Hay que intentar siempre remarcar cómo hay que ir a ese claro, no me hubiera gustado esa siempre se quejaba de los homenajes, ¿no? Sí. Sí, en algún momento le organizamos un homenaje en la Universidad de la Ciudad de México. Ajá. Y era como muy de, no quiero ir, siempre se estaba resistiendo, ¿no? Y al final fue al cierre, ¿no? Donde le dimos un doctorado honoris causas perdidas, ¿no? Entonces, ese sí lo aceptó, no quería un doctorado honoris causa serio, sino claro. esto. Y además, el diploma lo había hecho uno de sus grandes amigos, ¿no? El Fisgón. Claro. Entonces, y que tenía que ver también con esta idea, justo hablando de lo de la universidad y el homenaje a la universidad, tenía que ver con esta idea de Iván Illich de la sociedad desescolarizada, es decir, de no recibir el estatus en el sentido de el diploma de licenciado, de maestro o de doctor, y de no recibirlo porque entonces ya estaba legitimizado cualquiera de sus discursos, sino lo que quería es justo evadirse de eso y decir, yo no es legítimo lo que digo, ¿no? Sí, por supuesto, porque él está buscando espacios de autonomía frente al Estado, ¿no? Y frente a las instituciones. De hecho, es toda la generación. O sea, si pensamos en José Emilio Pacheco, en Elena Poniatowska, en Sergio Pitol, en Monsiváis, todos ellos en realidad no llevan vidas académicas tradicionales, sí. ¿no? O sea, nadie termina una licenciatura, pero todos son de una cultura y sí, claro. de un completo estudio, pero es un estudio que va más allá de las disciplinas, ¿no? De lo que te encierra en ciertas disciplinas a la hora de leer textos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces cada uno va construyendo sus propios proyectos de escritura a partir de lugares que no responden como a la escuela tradicional. ¿Y qué ha pasado ahora en donde de pronto te encuentras en el Twitter gente que dice, bueno, es que si no sabes de geopolítica, no opines y espérame tantito a que tengas el doctorado antes de que me digas algo, porque si no, en realidad tu opinión no es legítima? Bueno, esas son justo formas de construir la autoridad, en ese caso intelectual, pues que Monsiváis hubiera repudiado, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Porque para él no significaba un título la validación de una voz o de una idea, ¿no? Y de las ideas, además, ¿no? Sí, no, finalmente. Sí, entonces eso me parece que es como algo que habría que repensar, ¿no? Ahora, también eso no quiere decir que hay que ejercer una crítica absoluta en contra de las instituciones educativas, por supuesto, porque tienen unas funciones que son primordiales, ¿no? Desde el hecho de transmitir conocimiento, construir espacios dialógicos en donde se pueda discutir, ¿no? Claro. Y preservar tradiciones y patrimonios culturales, ¿no? Sí. Porque si no caeríamos un poco también en ese otro discurso que él mismo criticaba, que era el del neoliberalismo, en donde pues hay que atacar todas estas instancias claro. porque no generan productividad y no hacen nada que sea contable, ¿no? Es que es curioso, están las dos cosas que también creo que rescata de Ángel Rame de la Ciudad Letrada, sí. Que es, por un lado, estos letrados que se convierten como en funcionarios del poder y otros letrados que lo que hacen es justo ver estas excepciones y traerlas al discurso del poder, ¿no? Están estas dos partes que son bastante contradictorias, pero que él rescataba. Sí, yo creo que lo que pasa es que uno puede leer en la obra de Monsiváis y en la evolución de la obra, como todos esos procesos en los cuales una forma de arte o una forma de cultura pueden ser muy transgresores y después se pueden volver, asimilados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está ahí también en juego, ¿no? O sea, a la hora en que discutimos las ideas de Monsiváis o la escritura de Monsiváis, pues sale como esas contradicciones, ¿no? Porque en realidad son distintos momentos de la propia
de la propia obra. De la propia obra. Y hablando de la obra, te decía hace un rato que estábamos platicando, teníamos el primer Monsiváis que era como a ras de piso, tenía estas crónicas en donde él mismo estaba participando en la marcha, en donde cronicaba lo que veía de primera mano, y tenemos después al último Monsiváis, que es más ensayista, que está como fuera de la circunstancia real y lo está viendo desde fuera para hablar sobre el asunto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo trabajas? Sí, yo creo que fue cambiando, ¿no? Fue cambiando por una línea, sería como... en la medida en que el sistema mexicano se fue abriendo y hubo mayor libertad de expresión y hubo más espacios en donde se podían publicar opiniones adversas al régimen, también esa estrategia contestataria se tuvo que ir modificando, ¿no? Entonces, incluso se fue volviendo más moral su crítica, y antes era más política y más social, ¿no? Entonces, esa es una línea que me parecería que está presente. La entiendo, pero explícanosla. Dinos, ¿cómo se convirtió de política a moral? Lo que pasa es que Monsiváis, digamos, la imagen del cronista que él construye es la de un cronista que está ejerciendo a través de la moral la explicación y la interpretación de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, la moral no en términos de que era un moralista que nos estaba queriendo decir, no en términos de bien y mal, claro, sí, sino más bien que está analizando el espacio público en términos de cuáles son las prácticas valiosas y cuáles son las prácticas no valiosas, ¿no? Cuáles son las tradiciones que no deberíamos de darles continuidad, como el machismo, como el centralismo, como la homofobia, el presidencialismo, etcétera, exacto, sí. Y cuáles son las que tendríamos que abrirles un espacio, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la mirada moral que cada vez se acentúa más, a mí me parece, ¿no? Y la otra línea en donde fue cambiando es en el tipo de textos que hacía, ¿no? O sea, en algún momento él me dijo, ya no puedo hacer crónica de calle, ¿no? El público me mata, me reconocen y ya no tengo ese lugar anónimo desde el cual puedo observar, ¿no? Actuaba, se convertía como en una actuación para él, o sea, si de pronto ya lo veías a él, decías, pues ya me va a meter en alguna de sus crónicas. Exacto, y además, él se volvía el centro del acto que estaba presenciando. Y entonces lo público se convertía privado, porque ya era un show como para él o desde él. Exacto. Y ya no te comportabas como el ser anónimo que vas por la calle de Madero aquí abajo, ¿no? Exactamente. Y por eso es que deja de hacer crónica como la que estamos leyendo en Días de Guardar, o en Escenas de Pudor y Liviandad, ¿no? O incluso todavía en Los Rituales del Caos, aunque ahí ya está recuperando más textos que había escrito previamente, ¿no? Claro. Para poder meter esa crónica que es mucho más de presencia, ¿no? Y del haber estado ahí. Y empieza a escribir textos que son más de ensayo cultural, digamos, como crónica histórica, ¿no? Crónica histórico-cultural, como por ejemplo es lo que hace sobre Pedro Infante, ¿no? Claro. O lo que son todas estas... o el liberalismo. Exacto, sobre el laicismo y liberalismo del 19, todas estas cosas. Sí. Y además empieza a fijar sus textos, ¿no? O sea, lo que eran textos que iba haciendo variaciones y que iba recontextualizando y resignificando, al final ya los convierte como en libros fijos, ¿no? Ya está pensando también ahí un poco en que ya no tiene mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto empieza, si nos fijamos en cuántos libros se editan de Monsiváis en sus últimos 8 o 10 años, son, pero por mucho, la gran mayoría de los libros que conocemos. O sea, de Monsiváis conocemos alrededor de 60 libros, ¿no? O sea, son como 60 volúmenes. De entre los 60s y finales de los 80s hay como 8 libros de esos 60, ¿no? Entonces es realmente sorprendente cómo se modifica la práctica literaria que está elaborando él en relación con lo que está cambiando el país también. En tanto los libros, pero no deja de ser una figura pública y una práctica literaria pública, es decir, sigue escribiendo para el periódico y sigue escribiendo para las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero también el lugar que tienen sus ideas es otro, ¿no? Porque el lugar que tienen sus ideas al inicio puede ser marginal y poco a poco se va volviendo un intelectual
más reconocido, más central, ¿no? Pero al mismo tiempo, la imagen de intelectual se va poniendo en crisis. Sí. No solo la suya, sino en general. En general, ¿no? Claro. O sea, la centralidad que tenían los discursos escritos, que son en los que se basan los intelectuales, ¿no? Se va desplazando por la centralidad que va adquiriendo los discursos de la imagen. Sí, ¿no? es verdad. Entonces, en ese sentido, pues ya no se le presta tanta atención a lo que opinen los intelectuales. Y lo curioso es que además, tienes toda la razón, ya no se le va poniendo tanta atención a lo que piden los intelectuales, pero al mismo tiempo él recupera, por ejemplo, sus ensayos sobre literatura, sí, sobre poesía. Es decir, es hacia el final cuando vuelve no vuelve la cara, porque en realidad siempre estuvo Amado Nervo en sus citas, e incluso en su crítica y en lo chusco, pero se aboca a escribir realmente sobre ellos. Sí, porque ya no importa. ¿Se convierten en marginales entonces? No necesariamente. Yo creo que recupera elementos marginales de ellos, ¿no? O sea, elementos que no se consideran desde los estudios literarios o el tipo de cuestiones que importan, ¿no? Porque a él lo que le interesa, por ejemplo, de los poetas modernistas no es tanto el estilo. No, claro, lo que le importa es... No, le importa que incluso fueron considerados cursis un día. Exacto, ¿no? O sea, como esas prácticas que están ahí presentes, como el kitsch, ¿no? Uh-huh. Entonces, ciertas cosas que él asocia con las formas del sentimentalismo de las sociedades. Sí. Entonces, ¿cómo hay representación de lo social en lo literario? Eso le interesa. No le interesa lo literario como simplemente estilo, metáfora, construcción estética, en el sentido más tradicional. Sí, e incluso lo recupera también en las imágenes. El otro día estaba Alfonso Morales, estaba en una de las charlas, y yo le decía que si le interesaba realmente, por ejemplo, la fotografía, porque él es un gran crítico de fotografía, si le interesaba la fotografía por lo estético o por lo que estaba representado. Y él decía, no, naturalmente lo que le interesa es lo que está representado, y a partir de ahí él habla sobre la fotografía, ¿no? Sí, pero también hay una cosa, y es que no es alguien como que utiliza las prácticas artísticas para hablar de otra cosa, es decir, no es un pretexto el arte para hablar de lo social, de lo político, de lo cultural, porque él siempre lee también desde el arte. Pues él tiene un conocimiento muy amplio de la dimensión estética, pero él dice, lo estético no solo es producción de belleza, ¿no? O placer, lo estético también tiene otras funciones, ¿no? Entonces, él está ampliando la mirada sobre lo que pensamos que es el arte y lo que es literatura. Y también le sucede a veces al revés, es decir, se convierten en arte lo que era disidencia política. De pronto, por ejemplo, aquí en la parte de fotografía hay estas imágenes de los primeros travestis que eran llevados a la cárcel y que de pronto se ponían en cierta pose y los retrataba el fotógrafo, y aparecían publicados como injuria. Vean a los mariconcitos, a los manfloras, y ahora él rescata la imagen y se vuelve parte de un museo. Se convierte en una imagen que ya habla por sí misma fuera del contexto social en el que estaban antes. Claro, pero además no solo le importa como el hecho de que estén representados como estos sujetos marginales, sino la mirada que se construyó en esa toma. ¿no? Porque, y ahí es como donde el asunto estético, como lo político se vuelve estético, es lo que yo quería señalar. Es decir, lo que al principio fue crónica, y crónica, además crónica roja, digamos, nota roja, se convierte en un asunto meramente estético. Sí, yo creo que en ese sentido Monsiváis es alguien que le importa muchísimo, por ejemplo, en esta cuestión de la crónica. No solo el asunto de registrar los cambios de una sociedad, ¿no? Sino cómo eso puede producir en un lector una sensibilidad crítica frente a esos cambios, ¿no? Es decir, en la crónica de Monsiváis no solo está la intención de memoria, ¿no? de establecer un relato no oficial sobre el pasado, sino también está la idea de
cómo hay imaginarios que nos pueden llevar a otro tipo de sociedades, ¿no? O sea, cómo él está acentuando a partir de esa dimensión que ya no es cronística, sino más ensayística y de crítica, Sí. qué cosa es, por dónde la sociedad puede caminar hacia otro lugar, ¿no? Entonces, es como dos sentidos, ¿no? Por una parte, la cuestión, digamos, esos dos polos que decía Susan Sontag que teníamos frente a la modernidad, ¿no? Sí. La nostalgia y la utopía, ¿no? El registro del pasado y el vislumbre del futuro, ¿no? O sea, siento que todo el tiempo está ahí jugando. Y por eso es que siempre que leemos los textos sobre la ciudad que está escribiendo Monsiváis, son textos que nos llaman la atención sobre esos dos sentimientos que tenemos con la ciudad, ¿no? La odiamos, pero no podemos dejarla. Claro, sí. Es un horror, pero la seguimos viviendo, claro. Exacto. Y cómo interiorizamos además esas ideas, ¿no? Cómo se vuelven propias y ya ni siquiera te das cuenta que en realidad un día fueron estética o un día fueron idea abstracta, sino que se convierten en una manera de vestir, de representarte, de hablar frente al público que no eran o que no existían hasta antes del 68 o hasta antes de los 60. Sí, porque para él la ciudad no es como solo un espacio físico en el que nosotros actuamos y nos movemos, sino que es un espacio simbólico que lo que hace es generarnos formas de vivir, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que la ciudad o la representamos como una ciudad de miedos, pues vamos a actuar de cierta manera, ¿no? Vamos a relacionarnos con los otros en la calle, defendiéndonos de ellos, ¿no? En términos paranoicos la vamos a vivir, ¿no? En cambio, si la representamos como una ciudad de los cuerpos, de los placeres, de las libertades, pues vamos a tener una relación distinta con los otros, ¿no? Entonces él está construyendo en la crónica una disputa simbólica por el sentido de la ciudad, ¿no? O sea, para él la literatura no solo es algo que está fuera, sino que es un discurso que discute con otros discursos como el de los medios, que construyen un tipo de ciudad, como el del poder, que también construye otro tipo de ciudad, ¿no? Y él está intentando darnos una imagen de la ciudad que no sea esa. Y en ese sentido es muy curioso que la crónica, que lo que se cree que es como el verdadero testimonio, es decir, lo más real, lo más fáctico, porque lo estás viendo y describiendo, se convierte también en una invención, en la invención de la ciudad que quiere hacer. Sí, por supuesto, ahí siempre está jugando la idea de la ficción, ¿no? Porque no es que la crónica, leamos una crónica y aunque tenga efectos de realidad y aunque haya una serie de referentes comunes al lector y al texto, no quiere decir que así sea la ciudad. Eso está mediado por una interpretación que hace el escritor de lo que es esa ciudad, ¿no? Sí. Y ahí ya hay ficción. Y allí hay ficción, o sea, no ficción en el sentido de cosas que está inventando. Sí, no hay personajes, no está Ana Karenina, pero está la mujer como parte de la ciudad, de allí hay ficción. Exacto. En ficción en el sentido de un constructo que tiene que ver con una parcialidad, un punto de vista, un lugar desde el cual se está hablando, una postura política que se ejerce y que nos intenta transmitir. Ahí es donde entra el Monsiváis como escritor. Durante mucho tiempo no se le consideró escritor porque era periodista, es decir, estaba escribiendo crónica, hacía entrevistas, pero después nos damos cuenta que la entrevista y la crónica tienen esa función de ficción, que es de la que tú estás hablando en este momento, y en ese sentido se convierte de pronto en el gran escritor de la ciudad. Sí, claro, yo creo que Monsiváis tiene muchísimos recursos. Si uno analiza en términos de relato, pues hay capacidad de intriga, construcción de atmósferas, digamos, elaboración de personajes, o sea, todo está ahí. Lo que pasa es que él está apostando por un género menor, por géneros que también han sido invisibilizados, que están en el margen, como la crónica, que durante mucho tiempo pues era considerado algo fuera de la literatura, ¿no? Claro. Entonces él reivindica no solo las cualidades estéticas de la crónica, sino esa posibilidad de un espacio en el cual la comunicación entre un público y un proyecto de nación, entre ciertas formas de cultura, de la alta cultura y la baja cultura, ahí se puedan amalgamar, ¿no? ¿Cuál era su proyecto de nación? ¿Cuál era este proyecto que él quería construir a través de estas diversas narrativas? No solo de la crónica como una función real o realista, sino de los ensayos morales, de los ensayos sobre literatura. ¿Cuál era esta idea que quería reconstruir? Yo creo que él tiene una idea de que la escritura produce formas de vida, ¿no? Entonces,
él siente que, digamos, tiene una voluntad o una necesidad, ¿no? Pedagógica frente al lector, ¿no? O sea, él está pensando que los textos pueden ciudadanizar, ¿no? a los sujetos. Entonces, su idea es construir como esa imagen del ciudadano que es capaz de ejercer una postura crítica frente al poder, que pueda tener autonomía, decidir sobre sí mismo, de otro modo de las tradiciones que le han inculcado, ¿no? Entonces, todo el tiempo, las tradiciones que él reivindica y esa función de la crónica como un espacio a través del cual nos modernizamos, ¿no? Culturalmente, son aquellas que tienden al pluralismo, que tienden a la tolerancia, a la incorporación, al escuchar a los otros, ¿no? Por eso uno abre los libros de Monsiváis y no parecen libros tradicionales, sino que parecen incluso tipográficamente como si estuviéramos ante un periódico, ¿no? Sí. En donde todo el mundo, una sociedad está hablando, ¿no? Entonces él construye una voz que de alguna manera sintetice todas esas posturas que hay en una sociedad, pero siempre dándole un privilegio y un valor a aquellas que nos abran perspectivas, aquellas que nos permitan ser distintos de como nos han enseñado a hacer, porque como nos han enseñado a hacer en México, pues es súbditos, con poco críticos, que estemos siempre acotados a formas de comportamiento de todo tipo que son muy tradicionales. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo vería las redes sociales? ¿Cómo le tocó ver estas distintas formas ahora de participar activamente y de poder decir prácticamente casi cualquier cosa públicamente? Yo creo que le hubiera fascinado haber vivido. ¿No crees que los hubiera criticado también un poco? Sí, siempre tenía esa doble perspectiva, ¿no? O sea, lo que le causaba fascinación siempre también tenía como sus asegúnes, ¿no? Y sus distancias. Por supuesto que hubiera criticado, por ejemplo, la forma a través de la cual las redes sociales construyen una cultura del ego, ¿no? Una cultura en donde siempre hay un yo que está reivindicando y construyéndose en términos pues muy reduccionistas, ¿no? Pero toda la capacidad de las redes para interconectar demandas, para poner en la agenda pública ciertos temas. Exactamente, ¿no? Todo eso que en las redes tienen algo positivo, le hubiera fascinado, ¿no? ¿Y cómo hubiera visto? Te pregunto porque esto hay que señalarlo, tienes una famosa entrevista una entrevista ficticia con Carlos Monsiváis, donde le haces preguntas sobre el aquí y ahora, que ya él ya no, por cuestiones naturales, ya no puede responder, pero que lo hace responder. ¿Qué hubiera pensado, por ejemplo, del asunto de Ayotzinapa y de los 43? No, pues obviamente hubiera hablado del horror que implica eso, estas prácticas autoritarias que siguen vigentes, ¿no? Y que además remiten a una regresión del peor priismo y de la represión y la incapacidad para incorporar justo las voces colectivas y las demandas a los proyectos de nación, ¿no? Y hubiera obviamente hablado de cómo toda esa impunidad implica obviamente pues muchísimo de lo que él durante muchos años pensó que podía cambiar, ¿no? Yo creo que al final Monsiváis también se había desencantado, porque si mucho de su proyecto se conecta con la idea de que el país se está democratizando, ¿no? Entonces, todos de los años del 68 a la emergencia del ejército zapatista, él tiene como todo este discurso de democratización del país. Pasando por el 85, por el terreno. Por el 85 y por el 88, por ejemplo, ¿no? El 88, claro, con las votaciones. Exacto, ¿no? Todo el fraude, ¿no? A la izquierda. Y entonces, durante todo ese tiempo piensa que sí hay una apertura, porque en efecto se puede observar que hay mayores libertades de expresión, sobre todo, ¿no?
Pero después toda la crisis institucional, ¿no? Todo el regreso de la censura, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? Y toda el modo en el cual las instituciones se vuelven también espacios de impunidad y de pactos con grupos criminales. Yo creo que esa es como la crisis, no solo de la transición democrática, sino también una crisis que habla de ese proyecto de escritura y de imagen de lo que debía ser un intelectual y que ahora está como en una incertidumbre y está en discusión, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde ir, ¿no? En ese sentido. ¿Hacia dónde iría Monsiváis? Yo no sé, él, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre el narcotráfico, decía, es lo peor que le puede haber pasado a este país, ¿no? Y decía, no tengo respuestas ante eso, ¿no? Entonces, porque es una dimensión en donde lo que son los pactos de convivencia y las normas morales a través de las cuales nos podemos pensar que el otro tiene algún tipo de valor, pues cada vez se quiebran más, ¿no? En donde la vida cada vez tiene menos valor. Menos valor, claro, lo vemos en los feminicidios en Juárez y en las decenas, centenas de miles de muertos que hay en el país, ¿no? Entonces, frente a como toda esta guerra que está presente en el país, aunque no es una guerra generalizada en todos los territorios, pues es algo en donde las prácticas intelectuales obviamente tienen una función como de restitución y de resignificación de las cosas que valen la pena, ¿no? De los valores humanistas que hay que recuperar, pero en términos prácticos eso es algo que está muy por debajo o muy limitado respecto a lo que necesita este país para volver a cierta estabilidad y mucho más para realmente llevar a buen término un proyecto democrático. Y en ese sentido muchas de sus prácticas ya no podrían ser viables, es decir, cómo cronicar en un estado de sitio, cómo cronicar en una ciudad donde es el crimen el que manda, cómo cronicar en un estado de excepción. Exacto, sí, eso hay que reformularlo, ¿no? O sea, en efecto, ya no tienen todo el sentido que tenían, ¿no? O sea, siguen teniendo sentido en ciertos ámbitos, pero no de manera generalizada. El periodismo literario y la crónica en específico ha cambiado de finales de los 90 a la fecha, justo por toda esta emergencia, ¿no? De la violencia y de la crisis de las instituciones, ¿no? Yo creo que ha cambiado, por una parte, porque ya no hay que reivindicar lo estético de la crónica, ya eso lo ganó Monsiváis y claro, toda su generación. Sí, ¿no? claro. El carácter político que la crónica puede tener, también eso ya estaba dado, ¿no? Que se resumía en la idea de que había que hacer crítica al poder y que esta se hacía mirando al margen, ¿no? Eso ya también lo saben los cronistas y lo ejercen, ¿no? Regreso y por último, ¿qué ideas tendríamos que rescatar para dejarlas claro en este tutorial que van a ver ustedes en YouTube pronto sobre cómo entender a Carlos Monsiváis? Bueno, yo creo que hay que primero leerlo, ir a los textos, ¿no? Eso sería una cuestión, saltar esa imagen terrible que tenemos, terrible en el sentido de que puede ser positiva o negativa, pero que nos impide saber realmente qué era lo que nos decía, qué era lo que nos proponía, ¿no? Lo otro, como recuperar toda esa dimensión pública de la literatura, ¿no? Porque eso es algo que en nuestro campo cultural siempre está menospreciado, ¿no? O sea, siempre pensamos la literatura como un discurso completamente estético, y es estético pero es otras cosas, ¿no? Es social, es cultural, es político, ¿no? Entonces, esa conexión entre arte y espacio público me parece que es fundamental, como para poder restituirle una mirada crítica a las cosas que hacemos, la manera en que escribimos y la relación que tenemos con los otros. Pues te estoy enormemente agradecido por la charla. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.